Todos los meses conocemos los datos de la inflación, conocido también como el IPC. Es ese indicador que nos señala cuánto se ha encarecido el nivel de vida. Estos días se está poniendo mucho el foco en la inflación subyacente. Vamos a andar en todo ello con Guillermo Marrero, que es vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, al que ya saludamos. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, según el INE, el indicador adelantado del IPC de enero sube una décima hasta el 5,8%. Es el primer mes sin determinadas medidas como la bonificación generalizada a los carburantes. Le pregunto, ¿es mejor o peor el dato de lo que se podía esperar? Es un dato acorde a las previsiones que se hacían sobre la evolución de los precios a comienzos del año, pero el dato que más preocupa y el que más ha sorprendido es que la inflación subyacente, que usted adelantaba inicialmente, se mantenía en niveles especialmente altos, habiendo cerrado en torno al 7,5%. Esa inflación subyacente se disparó 5 décimas, como dice usted, hasta el 7,5%, el valor más alto de los últimos 37 años. Pero, ¿qué es esto de subyacente? Bien, el término de inflación subyacente lo que permite explicar es hasta qué nivel los precios, el aumento de los precios se ha instalado en todo el entramado productivo y la cadena de producción. Para poner un símil, eso es como si tenemos un tejado con goteras, empieza a llover, fuera hay lluvia, que sería el incremento de los precios, pero dentro de la casa todavía no tenemos noticias de que nuestro tejado se humedece, se moja, y cuando empiezan a caer las dos gotas dentro vendría a ser lo que sería la inflación subyacente. Esas gotas vendrían a suponer que esa inflación ya está arraigada en todo el entramado productivo y está presente en todo el ciclo productivo, en todo el ciclo de las empresas, y es más difícil de combatir que la inflación en términos generales. ¿Y por qué se dice que es un indicador más preciso de la situación económica? La inflación subyacente deja de un lado, no mira la evolución que tienen los precios de elementos o productos y servicios tan volátiles como pueden ser los combustibles y los alimentos no elaborados, sujetos a estacionalidad. Algunas frutas y hortalizas están sujetas a un periodo productivo. Hay temporadas en las que son más habituales y otras en las que son menos frecuentes, y por tanto están sujetas a los vaivenes de la economía, de la oferta y la demanda, que explica en gran parte esa evolución de los precios. Entonces, quitando esos elementos más volátiles, como son, como habíamos dicho, frutas y hortalizas, alimentos no valorados y combustibles, también sujetos a la situación geopolítica del entorno internacional, quitando los elementos más volátiles, vemos la evolución de los precios del resto de bienes que componen la cesta de la compra, y vendría a significar, pues bueno, cuál es la inflación real que está percibiendo la economía en estos momentos. Apuntaba usted que esa inflación subyacente no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni la energía. Precisamente hemos salido a la calle para preguntarles por los efectos de la inflación. Queremos saber cómo lo están notando, por ejemplo, a la hora de hacer la compra. Esto nos han contado los espectadores. Los alimentos más saludables, por decirlo así, son los que han subido un poquito más. Ha aumentado un montón el precio de la carne. No me afecta, pero sí que es cierto que las verduras y los cereales que yo consumo habitualmente. Y lo que es la carne y el pescado, bueno, el pescado ya paramos de contar. El pescado ya no es una burrada, que no sé, que algunas medidas tendrán que tomar. Y de estar comprando 120 euros a tener que comprar 160. Priorizo cosas, salgo menos a comer fuera, intento buscar siempre el supermercado más barato. Intentar ir a las ofertas casi siempre. Directamente comprar lo más asequible, lo justo y necesario. Imagino una familia, además con los sueldos que hay, una familia con 1.000 euros y mantener una casa y con hijos, sé que lo tendrá que estar pasando fatal. Bueno, ya ven que la inflación ha provocado cambios de hábito en los consumidores. Señor Marrero, le pregunto, ¿cómo se explica, por tanto, que sin alimentos frescos ni energía, que son elementos volátiles, la inflación subyacente siga subiendo a este ritmo, mucho mayor que la inflación normal? Como habíamos comentado inicialmente, el ciclo productivo es una cadena de engranaje. En lo que ocurre en un principio acaba trasladándose al final. Las empresas van incorporando la subida de precios que están teniendo en sus inputs, bien sean servicios que reciben de otras empresas, bien sean inputs que necesitan otros productos para fabricar su producto final, productos intermedios. Conforme van actualizando sus escandallos de compra, conforme van percibiendo esos incrementos
tanto van reconfigurando sus candallos y trasladando finalmente esos precios que perciben en sus inputs al precio de su producto final o sus servicios finales. Es un proceso lento, no es un proceso inmediato, y por eso se da esa paradoja de la que la inflación subyacente evoluciona a una tasa superior de lo que la hace la inflación en términos generales. ¿De qué puede depender que esa inflación subyacente se vaya moderando en los próximos meses? Pues al igual que es fruto de un incremento de precios, como por ejemplo han sido los productos energéticos, con las tensiones geopolíticas que estamos viviendo en estos momentos, con algunas restricciones de oferta debido a la destrucción del tejido productivo a causa de la pandemia y las restricciones logísticas y escasez de determinados componentes, conforme se vayan solucionando esos problemas causantes en un principio de una escalada de precios, conforme se vayan solucionando también serán responsables de una disminución de esos precios y una vuelta a la normalidad, y esa vuelta a la normalidad que empezamos a percibir al inicio de la cadena finalmente se trasladará al final de la cadena y estaremos en niveles de inflación, esperemos que pronto por debajo del 2%. Es cuestión de tiempo y de que no ocurra ningún otro acontecimiento extraordinario que provoque incertidumbre y alza de precios. Precisamente el gobierno español, en palabras de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cree que el pico de la inflación se alcanzará ya este trimestre. ¿Hasta qué niveles cree usted que vamos a llegar? Es muy aventurado establecer predicciones sobre cuál va a ser el nivel de precios que percibamos en los próximos meses, en los próximos trimestres, así como también cuando alcanzaremos el pico. Lamentablemente no podemos predecir lo que es impredecible, pero bueno, puede ser que la ministra no vaya desencaminada y no tan optimista de que el pico se alcance en este primer trimestre, sino más bien en el segundo trimestre. Pues recordemos que este primer trimestre hay un incremento en cierto sentido de la actividad económica después de la ralentización de este mes de enero, que suele ser un periodo en el que la actividad económica se ralentiza. ¿Y qué puede ocurrir si no se alcanza ese pico en los próximos meses? ¿Qué pasa si la inflación, sobre todo la subyacente, sigue creciendo y creciendo? Pues lamentablemente, si no se desacelera este ritmo de crecimiento de los precios, las autoridades monetarias, en este caso el Banco Central Europeo, seguirá tomando medidas para frenar este alza de los precios, y la medida más inmediata, casi su única arma que tiene, pues es elevar los tipos de interés, el tipo de intervención del Banco Central Europeo, que a la vez provocará un incremento del principal tipo de referencia de los productos financieros, como pueden ser las hipotecas, que es el Euribor, encareciendo con ellos aún más pues el coste financiero de acceder a financiación ajena y restringiendo en mayor medida y reduciendo en mayor medida el poder adquisitivo de las familias, de las empresas, ralentizando la economía en un momento en el que precisamente lo que buscamos es que la economía crezca, que se genere riqueza, que se genere empleo. Pues inevitablemente, si la inflación no se modera, esa será la principal consecuencia que sufriremos. Y una última cuestión, ¿ha habido cambios a la hora de calcular el IPC? ¿Esta modificación de la metodología ofrece una fotografía más positiva para el gobierno? No se trata de ofrecer una fotografía más positiva para el gobierno ni para cualquier colectivo en particular. El IPC es una muestra que se recoge de diferentes productos. ¿Cómo se eligen esos productos? Pues esos productos se eligen en atención a la encuesta de presupuestos familiares, es decir, en qué estamos gastando, en qué están gastando los hogares canarios, los hogares españoles, sus recursos, si compran más frutas, si compran menos verduras, si compran más pescado, como habían dicho los intervinientes anteriormente. Pues en función de esos hábitos de consumo se eligen unos determinados productos, y en función del peso que tenga dentro del consumo de una familia un determinado producto se le asigna una ponderación. En ese sentido, los cambios que se han producido ahora al inicio del año 2023 de esas ponderaciones son fruto de los cambios habidos en los hábitos de consumo. No se persigue ninguna otra finalidad, sino la de reflejar ciertamente cuál es la evolución de los precios en la economía. Pues Guillermo Marrero, vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno.